vacaciones a un centro, un parque de diversiones. Y se han topado que llegas y te encuentras con una super línea para entrar a esos parques de diversiones. Tuve el privilegio y la bendición que con mi familia a un parque de diversiones no hace mucho y una fila increíblemente larga. Y era en un lugar, en un país diferente, en Japón, y habían personas de diferentes continentes, diferentes países que estaban ahí. Y notas la diferencia entre la cultura japonesa y la cultura hispana. Porque ves las filas que son normales y todos respetuosos y de pronto los hispanos cruzándose para cortar la fila. Y qué molesto es el hecho de que uno está haciendo las cosas correctas y de pronto viene alguien y se cruza al frente de ti. Es molesto el ver que otras personas toman ventaja de situaciones tratando de aprovecharse de la situación mientras que unos hacen las cosas como deberían de ser. Ahora, te pongo esta situación. ¿Cómo te sentirías si el dueño de un parque de diversiones te da entradas gratis con todo pagado para ti y tu familia? Ahora, sería una tremenda bendición. Pero te pongo esta situación. ¿Cómo te sentirías si ese dueño del parque de diversiones saca a unas personas de la fila y las pone al frente de ti? O mucho más adelante. Tendría razón para molestarte. Lo interesante del caso es el hecho de que esta es una enseñanza que Jesús había dado a sus discípulos. En nuestro estudio anterior, en Mateo 19, del 23 al 30, observamos la interacción de Jesús con sus apóstoles en relación al peligro de las riquezas. Y el joven Pedro le hace una pregunta a luz del contraste, recuerda, ante este personaje rico, este individuo que prefirió sus riquezas mientras que los apóstoles habían dejado absolutamente todo para seguir a Jesús. Pedro se jactó de que él y sus amigos lo habían dejado todo para seguirlo y le hace esta pregunta, ¿qué pues recibiremos nosotros? Su pregunta reveló su motivo, que en cierto sentido se encontraba algo equivocado y erróneo, porque está sirviendo a Cristo por lo que él iba a obtener y no por la lealtad y el amor que tenía por Cristo. Cristo advirtió que los que eran primeros a los ojos de los hombres serían los últimos, cuando llegara ese ajuste de cuentas al final. Algunos a quienes los discípulos podrían considerar como últimos serían considerados como primeros. Y esta parábola parece responder, lo que vamos a estudiar, este pasaje siguiente, la pregunta que Pedro había hecho sobre la motivación correcta y el corazón de una persona que sirve a Cristo. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 20, del 1 al 16. Va a ser un poco más extenso, pero vamos a cubrir Mateo capítulo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió después como la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta, a la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendador, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío. ¿O es tu ojo malo porque soy bueno? Así los últimos serán primeros, y los primeros últimos. Señor misericordioso, venimos ante tu palabra con asombro. Al escuchar este estudio el día de hoy, no permitas que nuestro deseo de información domine nuestra necesidad de transformación. Anhelamos ser movidos a una mayor fe y obediencia, conociendo más acerca de tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, por la intercesión del Espíritu Santo, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén. Amén. Jesús continúa enseñando a sus discípulos. Recuerden que estas últimas secciones que hemos visto ya no se dirige tanto a la gente.
Él ya no va a hablar y a enseñarles o a predicarles a la gente, pero va en un contexto más privado. Va a enseñarles ahora en un contexto de lo que él espera la iglesia que sea. Está estableciendo los fundamentos con los apóstoles, específicamente de lo que quiere que enseñe para el resto de los siglos. Y vemos que aquí hace una comparación en vista a la pregunta que le hizo Pedro. Pedro entendió que el hombre rico había preferido sus riquezas en lugar de seguir a Jesús, pero él sabía, Pedro, que él y los demás apóstoles habían dejado mucho para seguir a Jesús, entonces tenía esa curiosidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a recibir? Esperando algo más del privilegio de seguir a Jesús. Y Jesús le responde con esta parábola muy interesante, que compara el reino de los cielos semejante a un hacendatario que salió a encontrar obreros para su viña. Ahora, para entender un poco el contexto de lo que ocurre dentro de este lugar, debemos comprender que en ese entonces la jornada laboral durante ese momento era desde cuando sale el sol hasta cuando se oculta el sol. Los trabajadores no eran empleados regulares en esta historia que se presenta, sino que eran personas contratadas por el día. Probablemente deberíamos entender que los jornaleros serían como la representación de aquellas personas que están fuera del Home Depot tratando de buscar trabajo. De ese sentido. Entonces, eran sirvientes, por ponerlos de forma, contratados por un sustento que dependían del día con quien los iba a contratar. Y ellos habían convenido por un pago de 1 denario al día para ir a trabajar en esta viña. El denario es una moneda antigua de plata romana. Esta moneda representaba el salario diario típico de un trabajo común. El acuerdo salarial no tiene ningún énfasis especial en este punto de la historia. Uno diría, bueno, o sea, ¿cuál es el punto? Van a ser pagados todo eso, pero cobra mayor importancia más adelante. De acuerdo a este convenio verbal que fue público, los trabajadores no habían tenido dudas de que este dueño les iba a pagar 1 denario. Considera que estamos hablando solo de aspecto verbal. Yo les voy a pagar 1 denario. No tenía ninguna garantía de que eso se iba a dar o no se iba a dar. Estaban confiando plenamente en la voz de este hombre, en su palabra prácticamente. Algo que lamentablemente se ha perdido muchísimo hoy en la actualidad. El hecho de solo decir la palabra no es suficiente. Necesitas un documento o algo que reitere que lo que estás diciendo va a ser verdadero. O si no, te vamos a poner un juicio o algo por el estilo para seguirlo así. Pero en este caso, los obreros no tenían una unión o no tenían un convenio en ese sentido, sino que confiaban plenamente en la palabra de este hombre. Después vemos más adelante que salió a la hora tercera y vio parados en la plaza a otro grupo de personas. Para que tengan una idea, cuando dice la hora tercera, ya que no tienen un reloj como nosotros tenemos, la idea que calculaban los judíos en ese entonces era, a partir del día, la hora tercera sería como cada 3 horas, a partir de la mañana. Y llega al mismo lugar donde era el comercio, donde la gente iba a negociar, pero va más tarde y busca más gente para el trabajo. Entonces aquí los trabajadores iban a buscar empleos y los empleadores iban a buscar trabajadores. El dueño de la viña encontró trabajadores potenciales que estaban buscando trabajo y de alguna manera habían pasado desapercibidos o algo ocurrió, pero fue a buscar más trabajadores. Ahora él dice, vayan ustedes también a la viña y trabajen. Pero en este caso no mencionó ninguna cifra específica de estos segundo grupo de obreros de cuánto iba a pagarse. Pero dijo que se les daría lo que era correcto. Al parecer los trabajadores esperaban una paga de lo que era justo, a pesar de que iban a ir un poquito más tarde a trabajar. Pero vemos que en la historia este señor va a la 6ª y a la 9ª hora. Es decir, que cada vez más tarde. Es decir, que iría a las 12, a las 3. Y vemos que dice hasta la hora 11ª, que esto representaría como alrededor de las 5 de la tarde. Aproximadamente la hora 11ª, la jornada laboral casi ya había terminado. Lo cual sería algo sorprendente, no solo el hecho de que él vaya a buscar gente para trabajar, sino que también sería sorprendente el hecho de que haya gente ahí esperando ir a trabajar. Lo cual, esta persona le dice, ¿por qué están parados sin trabajar? Vayan también a la viña y vayan a trabajar ustedes. El hecho de que todavía estuvieran allí es que necesitaban trabajo desesperadamente. Les pregunta sobre estos por qué estaban todavía en esas circunstancias. Estas personas que podrían pensar ociosas, realmente no sería por el hecho de que estén ahí ociosas sin hacer nada, sino no hubieran ido a la plaza. Estaban realmente buscando un trabajo. O es posible que hayan trabajado, no les fue muy bien y regresaron a la plaza a buscar otra vez más trabajo. Pero una vez más, en esta conversación del Señor que habla con estos obreros, no hay discusión sobre el salario. Solo les da una instrucción sencilla que dicen vayan también a la viña. Ahora obviamente habían entendido que estos últimos trabajadores recibirían un salario, pero si es que tú eres dentro de este grupo de trabajadores, entiendes que no vas a recibir un gran salario. ¿Por qué? Porque el día ya se acaba.
apenas tienes como una hora para trabajar. Pero cualquier cosa iba a ser una bendición. Estas personas iban a buscar trabajo porque tenían que sustentar a sus familias, tenían que alimentar a sus seres queridos, pero algo es algo. Y menciona el versículo 8, el día que al atardecer el Señor llama a su mayordomo listo para pagarles. Al final del día, según la ley mosaica, se instruyó para proteger al trabajador que cualquier empleado tenga que ser fiel a los que trabajan para él. Vemos esto en Deuteronomio 24, del 14 al 5, el hecho de que ellos les era prohibido oprimir al jornalero. Tenían que darle su precio justo y que desde la puesta del sol hasta la salida del sol hasta la puesta del sol tenían que otorgarles el pago adecuado por su labor. Y les llama para pagarles su jornal. Pero en este caso le dice al mayordomo que haga algo completamente diferente. Al parecer era un procedimiento el pagar a los jornaleros al final de la noche, pero no en el caso de comenzar con la última persona y después hasta la primera. Sin embargo, este es el orden que el señor de la viña le instruyó al mayordomo que lo haga. Ahora, los contratados en la hora undécima, cada uno recibió un denario. Considera que los que fueron contratados al final del día trabajaron alrededor de por lo menos una hora, pero recibieron la paga del día entero. Los hombres no merecían recibir esa paga con tan poco esfuerzo. Sin duda, se quedaron grandemente sorprendidos al recibir un salario de un día completo. Imagínate siendo una de esas personas que estás desesperado y de pronto te pagan una hora de un día. El hecho de que hubieran recibido el salario de un día completo indica que es una demostración de gracia y generosidad ¿de quién? Del dueño de la viña. Él no tenía que pagarles ese pago. El dueño de la viña sabía que un hombre pobre y sus dependientes necesitaban dinero para alimentación, para cubrir las necesidades, y hay una tremenda muestra de compasión detrás de ese pago. Una demostración de gracia con respecto a los últimos trabajadores. Ahora, si consideras dentro del grupo de los primeros, si tú estás dentro del grupo de los primeros, ellos consideraron y vieron exactamente lo que estaba ocurriendo, pensaron, wow, mira, a ellos les pagaron un denario y apenas hicieron el trabajo. Nosotros estuvimos aquí durante todo el día. Hemos sufrido el calor del día. Entonces los hombres habían trabajado todo el día, fueron espectadores de esto y anhelaban más. Pero se olvidaron que habían llegado a un acuerdo formal con el empleador desde el inicio. Ellos razonan que habían trabajado más horas, que habían realizado más trabajo, que el trabajo que ellos hicieron fue mucho más significativo, por ende deberían recibir un salario mucho más grande. Pero no fue así. Recibieron el denario que les había acordado desde el principio y nada más. Podemos identificarnos con su decepción. Después de todo, el esfuerzo realizado fueron víctimas de sus propias expectativas, asumiendo una falsa realidad. Ellos asumieron que iban a recibir más dinero porque vieron la generosidad del dueño con aquellos que no se lo merecían. Esa es una debilidad pecaminosa muy común que tenemos hoy en día. Desarrollamos un sentido de derecho al compararnos con los demás, considerándonos mejores. Pensamos que nos merecemos más de lo que realmente tenemos que recibir. Y esta expectativa pecaminosa es natural en ellos. Pero como no fue así, comenzaron a murmurar. Recibieron la paga que igual habían acordado desde el principio. Ahora, recibir su paga en esas circunstancias no era motivo de alegría. Sintieron que no habían sido tratados justamente. ¿Por qué? Porque habían experimentado 12 veces el trabajo en contraste con lo que recibieron en una hora. Cuando dicen murmuraron contra el hacendado, el verbo está en un imperfecto activo, lo que indica que es un proceso continuo de las quejas continuaron. Estaban realmente molestos. Los trabajadores no eran tan insensatos como para decir, toma tu denario, ahí me voy. No, recibieron su salario prometido, pero se sienten justificados para expresar sus sentimientos. Los trabajadores de jornada completa muy posible despreciaron a aquellos que trabajaron solo por una hora, porque no habían sufrido el arduo labor y el calor del día por la misma paga. Ahora, Jesús reveló aquí la forma en que nosotros como seres humanos pensamos sobre lo que es justo y equitativo, según nuestra perspectiva. Observamos cómo Dios da bendiciones a personas a nuestro alrededor por su servicio y tenemos expectativas altas, esperando que las bendiciones sean mejores para nosotros porque nos sentimos
en cierto sentido, privilegiados, o porque hacemos cierto tipo de cosas más que el resto no hace, y esperamos que Dios nos bendiga más. El propósito de Jesús no es explicar los criterios que utiliza para otorgar bendiciones a tal persona y a otras personas de una forma diferente, sino para advertirnos contra nuestras suposiciones y expectativas falsas de cómo Él piensa. Tenemos una idea en nuestra mente de que Dios tiene que pensar de esta forma y tiene que actuar de acuerdo a esta forma. Y es natural. Recuerdo una experiencia que tuve, el momento que en la llamada de mi esposa, estaba manejando por teléfono y me dijo, perdimos al bebé. En ese momento, no voy a negarlo, y mi quebrantamiento, mi pensamiento primordial fue, ¿por qué a mí? Yo te estoy sirviendo. Yo estoy haciendo esto por ti. ¿Por qué a mí? Pero inmediatamente el Espíritu Santo me trajo esa convicción y dice, ¿por qué no? Mi forma de pensar fue completamente pecaminosa, de una perspectiva completamente diferente, pero recuerda esto. Isaías 55:8 menciona, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Jesús analiza muchas cosas más de lo que nosotros consideramos en nuestra limitada capacidad. Te lo pongo tan simple. Con nuestros niños, cuando son pequeños, ellos toman decisiones a su nivel, a su entendimiento, pensando que son lo mejor. Pero obviamente tú como padre adulto entiendes y has experimentado ciertas cosas que dices, no va a darse ese tipo de decisión que tú quieres. Considera esto, que Jesús destacó que las recompensas del cielo se basan en las normas de Dios y nuestra fidelidad a nuestro llamado tanto en actitud como en acción. En 1 Corintios 4:5 menciona, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. No habrá negociaciones ni tecnicismos de considerar. Dios no responde a nuestros caprichos ni condiciones. Todo lo hace para su gloria. Los cristianos deben evitar utilizar a otra persona como criterio de comparación. Si realmente quieres compararte con alguien, es una sola persona con la cual tienes que compararte, con Jesús. Ninguna otra. Solo Cristo mismo es un criterio exacto y todos estamos a la altura de su estatura. Ahora, si te pones en esa comparación, ¿te sentirías digno de hacerlo? Absolutamente no. Esto subraya nuestra necesidad de la gracia de Dios hacia todo. Debemos controlar nuestros pensamientos pecaminosos. Dios no es un Santa Claus cósmico que vaya a complacernos de acuerdo a nuestros caprichos. Todo lo hace para su honor y para su gloria. Y es ahí cuando entendemos que cuando experimentamos cosas que a nuestra perspectiva no son, entre comillas, correctas, o no son, entre comillas, justas, o no son como nosotros quisiéramos, nuestro pensamiento tiene que ir en algo mucho más elevado y entender, esto está ocurriendo por honor y gloria de Él. No me gusta, no lo estoy disfrutando, pero mi pensamiento tiene que ir inmediatamente, esto tiene que ser por una razón mucho más grande que mi perspectiva terrenal y mi idea pecaminosa. Todo es por Él. Considera que los últimos que habían trabajado una hora habían soportado todo ese calor del día. Los recién llegados realmente no tuvieron mucho esfuerzo y su contribución a la viña fue realmente minúscula en comparación de los otros. Con respecto al salario, se les igualó a quienes habían hecho mayor trabajo que el resto. Estaban celosos de la generosidad del dueño hacia personas que no tenían ningún mérito. Ellos sacan a reducir que habían soportado la carga del día y el calor abrasador. Los que llegaron tarde trabajaron poco y en las mejores condiciones, al fresco día. Pero la duración del servicio y las largas horas del trabajo y el calor del día no constituyen ninguna limitante para que el Señor pueda ser generoso con los que Él decida. Todo mérito humano es irrelevante ante su amor misericordioso y abnegado. Gracia es el punto. Gracia abundante es el peso de esta historia que quería enseñar Jesús a Pedro. Todos los contratados son igualmente indignos. Ninguno tenía que haber sido contratado. Nadie
podía haber dicho, yo me merezco este trabajo, una paga de tal cosa. Ni siquiera tenía la obligación de contratarlos. Todos estamos al mismo nivel, tanto los discípulos como los pobres, los judíos, gentiles. Nadie puede reclamar una merecida pertenencia al reino. Todos fuimos escogidos por gracia. No hay lugar para el orgullo personal, el desprecio o el celo por cómo Dios trata a otros, porque nadie puede cuestionar cómo Dios trata a los que son absolutamente indignos, siendo tú uno de ellos. Si entonces consideras las bendiciones que Él está dando a diferentes personas, el punto que nos quiere dar Jesús aquí es el hecho de que el gozo de su gracia y misericordia en nosotros derramada, debemos anhelar verlo en aquellos que consideramos inmerecidos. Si nosotros fuimos los que recibimos esa gracia y esa misericordia, el hecho de que otra persona más reciba esa gracia y esa misericordia, al tener el mismo corazón de Dios, deberíamos regocijarnos de la misma forma en la cual recibimos para con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos experimentado algo que nosotros no nos merecemos, y al ver que otra persona recibe exactamente lo mismo, al tener el corazón de Cristo, es gozarnos exactamente de lo mismo. Tú recibiste exactamente lo mismo que yo recibí. Una gracia inmerecida. La respuesta del amo de casa no se dirige colectivamente al grupo. Vemos después que se dirige específicamente a un individuo que al parecer presentó su descontento, porque menciona, amigo, no te hago ninguna injusticia. Está hablando con una persona directamente. Entonces, el dueño de la viña se dirige a esta persona que planteó su queja de una manera amistosa y cordial. Considera que lo llama amigo. Es el dueño de la viña, a un trabajador. Pero la palabra que utiliza es mucho más como contenido, como tiene algo en común, como de apreciación. El dueño de la viña confirma el compromiso que hizo, que fue justo y correcto. Había cumplido con los términos acordados desde el inicio del día, cuando los contrató. Así que el dueño de la viña no ve ningún conflicto en lo que acabo de hacer. Te contraté en la mañana, te dije que te iba a pagar esto. Llegó el final del día, te estoy pagando exactamente lo que te iba a pagar. Así que toma lo tuyo, vete y todo está bien. El hecho de que decidiera ser generoso con otras personas es irrelevante para el primer grupo de trabajadores. El descontento se debía a la envidia, no al que no haya sido injusto con la paga prometida. Realmente el dueño de la viña no fue injusto en lo absoluto. Eligió ser generoso con su dinero para aquellos que llegaron tarde a la escena. Y esto no significaba que estuviera obligado a ser generoso o darles más al primer grupo de trabajadores. No tenía ninguna obligación en hacerlo. Había llegado a un acuerdo legal y ambas partes lo habían cumplido. No había nada más que decir, así que ahí está el camino, adelante. Yo no te debo absolutamente nada. Es lícito para el dueño de la viña hacer lo que él quiera. Considera que solo Dios en su soberanía elige libremente a quién favorecer y de qué manera. La gracia de Dios para los que no la merecen debería ser motivo de alegría, no de celos. No podemos ponernos celosos si es que un hermano es más bendecido que nosotros. El hecho de considerarnos hermanos en la fe ya de por sí es una tremenda ganancia. Mateo es tan claro en esto como siempre lo fue Pablo también. Depende del puro favor inmerecido del único que en última instancia es bueno y que acepta a aquellos que nunca podrían ser buenos, para que esta gracia pueda producir en ellos obras genuinamente buenas. Estas buenas obras no son acciones que merecen una vida eterna. Son comportamientos de agradecimiento que surge de una vida que Dios en su generosidad ha dado. Nosotros no hacemos obras para salvación. Nosotros hacemos obras en resultado de la salvación. Eso claramente lo especificó Pablo. Porque por gracia habéis sido salvos ustedes por medio de ¿qué? Y esto fue un don. No procede de ustedes, sino que fue un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí es donde viene la conexión, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviéramos en ellas. Esta es la idea, el hecho de que Dios te ha salvado, no para cruzarte de brazos y decir, mira, yo soy salvo, yo voy al cielo. No. Eres contratado en la viña. Y al ser contratado en la viña se supone que tienes que trabajar para ello. Te dio el privilegio de ser parte de su familia. Y todo lo que hagas es para honor y gloria de Él.
Después menciona el hecho porque a este obrero le dice, ¿es tu ojo malo porque yo soy bueno? En Palestina del primer siglo la palabra ojo se usaba de maneras diferentes que nosotros especificamos, o tal vez consideramos en nuestra cultura también una expresión de esa forma. El mal ojo a menudo se considera una mirada diabólica, que podría hacerse como un hechizo perverso sobre una persona. Es por eso que no sé si han visto en culturas que les pones una pulsera roja a los niños, así como que bastante supersticioso, déjame decirte, pero bueno. Lo que murmuraba, no sé, en este sentido sería el hecho de términos de avaricia. Es muy posible que tengamos en cuenta lo que se menciona aquí en el contexto. Los que murmuraban se oponían a un acto de pura generosidad que el Señor había demostrado hacia otras personas. Siempre que encontramos un sirviente quejándose de su amo, sabemos que no ha cedido completamente a la voluntad de su amo. Cuando encuentras a un sirviente que se está quejando de lo que toma decisiones su amo, realmente este sirviente no se ha sometido a las decisiones de su amo. En términos más prácticos para nosotros, si realmente no te sometes a lo que Dios determine con respecto a su vida, a tu vida, y a lo que Él decide con respecto a su creación, entonces déjame decirte que no te has sometido realmente a la voluntad de Dios y no confías en que Dios es bueno en hacer las cosas de acuerdo como Él tiene planeado. El resentimiento era comprensible en ciertos sentidos, pero implícitamente Jesús pide al oyente que considere el bienestar de los demás trabajadores. El hecho de que la gracia y la misericordia que nosotros hemos recibido es lo mismo que debemos de anhelar en aquellos que no se lo merecen. Cuando alguien nace nuevamente, ese gozo que experimentamos es exactamente el mismo gozo que nosotros sentimos por nosotros mismos, pero compartiéndolo con otro. Te lo pongo en este sentido. ¿Qué gozo es el hecho de ver cuando un familiar que nosotros queremos tanto llega a conocer a Cristo? ¿Es verdad? ¿Qué con respecto a sentir exactamente lo mismo por aquella persona que te ha lastimado, que te ha denigrado, que lo consideras como un enemigo, el peor de los individuos? Es interesante, la respuesta no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero es exactamente lo que Dios quiere. El amar a tu enemigo implica el sentir el mismo gozo del saber que tanto el familiar que tanto ama recibe a Cristo como el enemigo que tanto te molesta u odias, igual sentiría pecaminoso, también sentirías el mismo gozo. Porque al final de cuentas, ni tu familiar, ni tu enemigo, ni tú mismo, ninguno se merecía esa gracia. Él menciona al final que los últimos serán los primeros. El hecho de que los últimos se convertirán en primeros se revela como su privilegio de ser puestos al mismo nivel que los primeros, por pura generosidad de Dios. Y el hecho de que los primeros se conviertan en los últimos resulta un llamado a considerar las bendiciones recibidas a todos por igual. La historia llama a la necesidad de responder a la bondad de Dios, mucho más allá de lo que Dios hace por nuestras vidas, sino en efecto el considerar y anhelar exactamente las mismas bendiciones de los demás. Y estar feliz por el hecho de que otra persona está siendo bendecida. Aquí vendría a ser un aspecto también crucial con respecto a nuestro corazón. Si vemos que un hermano en Cristo está siendo bendecido de una forma increíble, no tendría que haber ni una gota de celos, ninguna gota de envidia. Al contrario, el regocijarte que la otra persona está siendo bendecida de sobremanera. Tal vez no vas a entender el porqué. Y jamás lo vas a comprender. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan mucho más grande de lo que tú puedes imaginar. Pero el hecho de que estés siendo bendecido o bendecida es algo que debería, como hermano o hermana en Cristo, regocijarte. La principal verdad espiritual que Cristo resalta es que Dios tiene derecho a tratar con sus siervos como Él quiera, según sus motivos de servicio. La parábola no trata de salvación. Dejamos aclarar esto. Recuerden, el contexto, Jesús está hablando ¿con quién? Con Pedro, con sus apóstoles. Y en ese contexto está hablando acerca de cómo se está formando la iglesia. Entonces, el denario no representa la salvación o vida eterna. La salvación no es por buenas obras. Claramente, Tito 3, 5, 6 menciona, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a ¿qué? A su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, ¿por medio de quién? Jesucristo nuestro Salvador.
También debemos entender que Cristo no está hablando de recompensas por servicio equitativo. Dios recompensa a los suyos de manera diferente en su servicio. ¿Y por qué menciono esto? En 1 Corintios 3:8 menciona, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí entendemos que esta es una lección que Jesús está dando a Pedro por su pregunta. Esto es específicamente para responder a la pregunta de Pedro y para tratar con el corazón de Pedro. No se está afirmando de que todos al servir vamos a recibir por igual. No, está tratando con el corazón de Pedro. Si es que yo doy a alguien algo más, tu corazón no tiene que estar celoso. Ese es el punto que está dando aquí. Porque si conectas capítulo 20, versículo 10 con los comentarios de Pedro de 19 al 27, entenderás la lección. Pedro estaba pensando para sí mismo. Él dice, seguramente vamos a obtener más. Y entonces él se estaba poniendo egocéntricamente en el hecho de que, bueno, yo soy importante, así que voy a recibir más. Pero no, él está tratando específicamente con el hecho de que si tu corazón está de esa forma, entonces déjame decirte que vas a sentirte muy mal cuando coloque a otros enfrente de ti. Ese es el punto. No se está refiriendo al hecho de que vamos a recibir todos remuneraciones por igual. No. Cada uno va a tener remuneraciones diferentes. Cristo le enseña que Dios tiene derecho a hacer lo que Él quiera con sus siervos y que tener un motivo equivocado es pecaminoso. Quería saber qué obtendría Él. Esta parábola de gracia desafía a aquellos que operan solo en un principio de mérito, despreciando a los demás porque sienten que elevan injustamente a otros a su propia posición. No, yo enseño, yo voy a recibir más que ustedes. No se trata de eso. Jesús enseña que Dios no trata con nosotros sobre la base de los méritos, sino de la gracia. El amor de Dios en toda su plenitud se derrama sobre los pecadores y recibimos infinitamente más de lo que merecemos. Dios actúa en gracia y nosotros pensamos tan fácilmente en términos de mérito. Al final, habrá sorpresas cuando veamos la voluntad de Dios en su ejecución final y vemos que alguien ha sido remunerado mucho más de lo que nosotros considerábamos. Las bendiciones de Dios están disponibles para quienes Él quiera dársela cuando Él le plazca. Dios mismo es quien determina el estándar de lo que es justo e injusto. Por definición, todo lo que Él hace es que justo. Los pecadores que responden a su gracia y misericordia junto con aquellos que han permanecido fieles a Dios reciben por igual un amor inmersido, una gracia inmersida. Esta parábola resalta tanto la justicia como la gracia de Dios. Ninguna de las dos cosas debe darse por hecho según nuestro criterio. Sus regalos no son algo que merezcamos. Se dan libremente a su discreción. Si alguien recibe peor remuneración, entre comillas, según nuestro razonamiento, considera que Dios no nos debe absolutamente nada. Si realmente estás buscando justicia de Dios, ¿qué es lo que Él tendría que darte? El infierno. Eso sería. Si buscas justicia, Él tendría que darte el infierno. Así que no tienes ninguna posición para decirte, mira, yo soy la última Coca-Cola del desierto. No. Debemos estar sumamente agradecidos que Dios no nos trata justamente. De ser así, fuéramos la consecuencia de nuestras ofensas por ir en contra del Dios santo y perfecto. Nosotros tenemos la bendición de recibir el regalo de salvación, basada en la misericordia y la gracia que Dios nos ha dado en lugar de nuestro desempeño y nuestras obras. Cristo nos ha llamado a trabajar para Él. En última instancia, hay cristianos que a veces no hacen nada, cuando hay mucho por hacer. Tienes mucho por hacer todavía. Me gustan estas palabras de John Wesley que dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, durante el mayor tiempo que puedas. No te mantengas ocioso. Dios te ha salvado, te ha dado el privilegio de ser parte de su familia. Y tienes el privilegio de hacer cosas para Él en agradecimiento de lo que Él ha hecho por ti. Tu obediencia ante su palabra no es para ganarte algo, es en respuesta de agradecimiento de lo que Él ya te ha dado inmerecidamente.
Esta parábola nos recuerda que debemos servir a Cristo por amor y lealtad, y no solo por recompensas pensando en vanagloria personal. Ahora, no es pecado pensar en recompensas, y Dios en su gracia dará recompensas a sus siervos fieles. Claramente está en 1 Corintios 3, 12 y 15, cuando menciona específicamente que, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de obra de cada uno. Si permanecen las obras de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si las obras de alguien es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque sí a través del fuego. Eso no significa que nosotros vamos a pasar por fuego. Está hablando claramente el contexto, dice que nuestras obras son expuestas al fuego. Apocalipsis 22, 12. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está contigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El recompensador tiene que llenar nuestros corazones y no la recompensa. Debemos vigilar nuestros motivos para el servicio cristiano. Siempre les hablo acerca de servir a Dios e ir al cielo tocando la puerta hipotéticamente, ¿no? Con el pie, con las manos llenas de todas las cosas que has hecho. Porque la intención es depositar eso a la presencia de Dios y decirle, Señor, todo esto te lo mereces. Tú me has dado la capacidad para servirte. Me has dado el intelecto para poder considerar tu palabra. Me has dado la energía para poder hacerlo. Y todo lo he hecho por tu honor y por tu gloria. Si es que en respuesta te pone una gorrita de tela, tu gozo sería increíble. Si en respuesta Él te da y te da una corona de diamantes, tu gozo sería igual. Porque el punto es el hecho que todo lo estás haciendo por honor y gloria ante Él. El trabajo correcto realizado con un motivo equivocado deshonra a Dios y nos roba de la bendición. No podemos juzgar motivos de otros, pero podemos juzgar nuestros propios corazones. Así que hagamos todo para la gloria de Dios, porque lo amamos. Te pongo en esta ilustración. Tenemos a pensar que Billy Graham recibirá un tipo de corona y recompensa sumamente grande. Y sin embargo, sí, va a recibir remuneraciones, las va a recibir. Pero considera que habrá alguna señora de limpieza que trabajaba desapercibidamente arrodillándose para interceder en oración por el ministerio de Billy Graham, que es muy posible que sea pasado al frente de Billy Graham y reciba más remuneraciones que él. Los que han trabajado en anonimato, escoltados al frente cuando se les dé recompensa, va a ser algo que nos va a sorprender a muchos. Debido a que fueron sumamente fieles lo que su capataz les asignó a hacer. Van a haber muchas personas que van a recibir grandes remuneraciones, pastores de pueblo que fueron fieles en ir a recibir a sus ovejas, enseñarles, aquellos que fueron a visitar enfermos, aquellos que cocinaron para aquella persona que necesitaba algo, aquellos que oraba por el afligido, aquellos que cambiaban pañales a las guarderías fielmente. Y quizás muchos de nosotros que tenemos visibilidad y prominencia actualmente, por el hecho de que predicamos y hablamos y enseñamos, vamos a estar escoltados hasta atrás. En verdad, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Nunca es demasiado tarde para empezar. Aprovecha el tiempo que Dios te ha dado en esta vida. Efesios 5:15 menciona, por lo tanto, tengan cuidado de cómo andan. No como insensatos, sino como que sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si Dios se complace en derramar su gracia y misericordia en pecadores como nosotros, debemos regocijarnos cuando vemos esa gracia y esa misericordia derramados en otros. A quienes Dios ha aceptado en igualdad de condiciones, deben de ser aceptados por otros cristianos en igualdad de condiciones. Nuestro gozo es ver el hecho de que Dios derrama bendiciones en la vida de los demás, al igual que los hacen en nuestra. Nuestro gozo está igual si es que Dios otorga bendiciones a los demás y nosotros en nuestra perspectiva no recibimos ninguna. Igual es el gozo de saber que somos parte de su familia. El hecho de que Dios nos ha redimido y el hecho de que nos dominemos parte de hermanos y hermanas en Cristo debido a esa sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados es mucho más allá de lo que nosotros podríamos considerar. Porque una persona podría recibir a Cristo y no obtener absolutamente nada en este mundo, y otra persona podría recibir a Cristo y recibir varias cosas en este mundo, y las dos son bendecidas por igual al recibir a Cristo que no merecemos. Y esa es la gran bendición que tenemos.
el haber sido perdonados por el Dios Santo y Misericordioso, que en lugar de castigarnos en el infierno por toda la eternidad, que es lo que justamente nos merecemos, nos ha otorgado una gracia y misericordia al considerarnos parte de su familia. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos. Gracias te damos por el regalo tan increíble de que diste tu vida por nosotros. Te agradecemos, Señor, por cualquier cereza que pongas en el pastel, de cualquier bendición que quieras dar, pero si es que no quieres darnos ninguna, para nosotros el hecho de ser considerados tus hijos es más que suficiente. Queremos regocijarnos, Señor, en esas bendiciones que tú otorgas en esta vida, a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Queremos gozarnos también de tu misericordia derramada, tanto en familiares y amigos como en enemigos y aquellos que nos hacen daño. Te pedimos, Señor, que moldees nuestro corazón como el tuyo, que podamos entender de que queremos sentir ese gozo que tú experimentas de salvación ante todos, ya que al final de cuentas estamos siendo parte de una familia que no merecemos. Bendícenos, Padre Santo, con la oportunidad de ser la sal y la luz que tú nos has llamado a ser en este mundo y representarte de la mejor forma. Te lo pedimos en Cristo Jesús y todos dicen amén.